Amén. Quiero comenzar esta lección de hoy llamando su atención sobre una afirmación en el libro Obreros del Evangelio. Página 148. Obreros del Evangelio, página 148. No active el micrófono. Obreros del Evangelio, página 148. Se nos dice que los ministros deben presentarla. Palabra segura de la profecía como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Las profecías de Daniel y la revelación deben estudiarse cuidadosamente en relación con las palabras. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y hoy, por la gracia de Dios, quiero cumplir esa afirmación. Porque creemos que estos son los últimos días. Echa un vistazo a este breve vídeo del presidente Trump de ayer, viernes 20 de febrero. Escucha lo que dice sobre tener el poder de destruir países, tener el poder de impedir que los países compren y vendan. Escucha lo que dice. Mirar, pero tengo derecho a interrumpir todo tipo de comercio o negocios con ese mismo país. En otras palabras, puedo arruinar el negocio. Puedo destruir el país. Incluso tengo permiso para imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo embargar. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar $1. Puedo hacer todo lo que quiera. Y amados hermanos, se nos dice en los Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 61, que los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y en nuestro trabajo, debemos mostrar a la gente el peligro en el que se encuentran. ¿El qué? Amigos míos, el peligro en el que se encuentran. Que no haya escenas solemnes. ¿Qué escenas? Las escenas solemnes que la profecía ha revelado deben permanecer intactas. Si nuestra gente estuviera medio despierta, si comprendiera la cercanía de los acontecimientos descritos en la revelación, se produciría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. Eso significa que quienes no sean adventistas del séptimo día se convertirán en adventistas del séptimo día. Eso significa que los adventistas del séptimo día que se han apartado de Dios, los adventistas del séptimo día pródigos, volverán a Dios para presentar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Aquellos que alguna vez fueron adventistas del séptimo día y se han alejado de la verdad presente, regresarán antes de que sea demasiado tarde. Sí. Comprendieron la cercanía de los acontecimientos. ¿Cuál es esa palabra? La proximidad de los acontecimientos. Y hoy quiero compartir con ustedes algo basado en las profecías del fin de los tiempos. Debemos esperar que la marca de la bestia se imponga en algún momento entre ahora y 2031. No estoy fijando un mes, un día o un año en particular. Simplemente les estoy diciendo que estamos en ese periodo de tiempo. Si eso no se confirma hoy, no vuelvas aquí. Vamos a profundizar en la palabra de Dios. Debemos saber cuándo se acerca el momento. ¿Cuándo es el momento? Los que estáis a mi derecha. ¿Cuándo es el momento? Los que estáis a mi izquierda. ¿Cuándo es el momento? Los que estáis en línea, cuando el momento se acerca. Y amados, solo Dios sabe cuándo es ese momento. Solo Dios sabe si permitirá que se imponga la marca de la bestia en 2030 o 2031, o si permitirá que el mundo continúe existiendo mucho más tiempo. Pero según las profecías del fin de los tiempos, nos encontramos en ese periodo de tiempo. La Biblia dice en el capítulo 13 del Apocalipsis, vayan conmigo, amigos míos. En el capítulo 14 del Apocalipsis, la Biblia nos muestra el acontecimiento que tendrá lugar antes de la segunda venida de Jesucristo. Y ese acontecimiento es la marca de la bestia. Eso es el versículo 9, el versículo 10, el versículo 14. Al versículo 16 de Apocalipsis 14. La crisis de la marca de la bestia. Y la marca de la bestia no comienza en Jamaica, en Canadá, en el Reino Unido, en Australia, en África, en Europa, en Asia. Comienza aquí mismo, ni siquiera en Sudamérica, en los Estados Unidos de América. Según la Biblia, para que Estados Unidos logre esto, deberá convertirse en una imagen del papado. ¿Una imagen para quién? Mira conmigo. Retoma el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Concéntrense ahí, amigos míos. Si no lo demuestro, no vuelvas aquí. Fíjese en el versículo número 11. El versículo 11 muestra a Estados Unidos en la profecía del fin de los tiempos. Todos lo sabemos. Salta al versículo 14. El versículo 14 dice, es América la que forma una imagen de esa bestia, la primera bestia, el papado. Y el versículo número 15 dice, si no adoráis el domingo, cuando se convierta en ley del país, os condenarán a muerte. Ese es el versículo 15. Ahora bien, fíjense, amigos míos, puesto que América formará una imagen de la primera bestia, una imagen del papado. Miren lo que tenía el papado que ahora Estados Unidos podrá ejercer. Tal como acaba de decir Trump, yo tengo el poder. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tengo? ¿Qué acaba de decir? Tengo la autoridad, el poder para derrocar, para destruir naciones, para impedir que los países compren y vendan. Yo tengo ese poder. Amigos míos, estamos viviendo tiempos muy serios. Y como dicen, ¿qué revela una crisis? Si recuerdas, revela el carácter. Así que, mientras Trump va y viene con escotas, está revelando profecías del fin de los tiempos. Mira el versículo 12. La Biblia dice que Estados Unidos ejercerá todo el poder de la primera bestia. Volveré sobre esto más adelante. Y hacer que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia cuya herida mortal es y fue sanada. Haz una pausa justo ahí. ¿Qué hará Estados Unidos antes de que obligue a toda la tierra a intervenir? Eso ¿incluye a todas las naciones? Toda la tierra para adorar a la primera bestia. Y la primera bestia es el papado. El papado exalta el culto al sol. Entonces, ¿qué hará Estados Unidos?
Primero basándose en el versículo 12, háblame, ejercerá todo el poder de la primera bestia. Siguiente punto. ¿Qué poder tenía la primera bestia? Porque Estados Unidos ejercerá todo ese poder. Churchem. Nota que la primera bestia del papado tenía todo el poder. Por eso Estados Unidos ejercerá todo el poder de la primera bestia. La primera bestia fue en su día la única superpotencia mundial. Mira el versículo 7 de Apocalipsis 13. La Biblia dice de nuevo, si no te lo demuestro, no vuelvas aquí. El versículo 7 dice, acerca del papado, que le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Leamos ahora. ¿Y sobre cuántos le fue dado poder? Todos los clanes. ¿Sobre cuántos? Todas las lenguas. Signo de apertura de interrogación. ¿Sobre cuántos? Sobre todas las naciones de nuevo. ¿Qué poder tenía el papado que Estados Unidos también ejercerá? Tenía poder sobre todas las naciones. ¿Cómo se llama eso? Una superpotencia mundial. ¿Eso está en la Biblia, amigos míos? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se convirtió Estados Unidos en la única superpotencia mundial? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuándo? Porque esto debe ocurrir antes de que Estados Unidos obligue a todas las naciones a adorar a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿en qué año se convirtió Estados Unidos en la única superpotencia mundial? 1989. Gracias. 1991. Esto fue después de la Guerra Fría. Sí, Estados Unidos por un lado. Por un lado tienes a Ronald Reagan y, por el otro, a Juan Pablo II, en contra de Gorbachov y la antigua Unión Soviética. La Guerra Fría desde 1947 hasta 1989 y 1991 en la pantalla. Si no lo demuestro. Amigos míos, no vuelvan aquí. En 1989, cayó el muro de Berlín. El Vaticano y Estados Unidos hicieron eso. 1991. Primera frase arriba. Oficialmente. Oficialmente, la Guerra Fría ha terminado. La Unión Soviética se disolvió. Mira con atención ahora. Dice, mira con atención. Tras el colapso de la URSS en 1991, leamos ahora lo que dice. ¿En qué se convirtió Estados Unidos en el mundo? Entonces, superpoder. ¿Qué año fue ese, amigos míos? 1991. Quiero que todos lo anoten. Si no lo demuestro, no vuelvas aquí. En 1991, Estados Unidos de América se convirtió en la única superpotencia mundial. ¿Qué debemos esperar ahora? Porque Estados Unidos no puede obligar, según el versículo 12, a todos los que están en la tierra, a todas las naciones, a todos los países a adorar el domingo a menos que ejerza todo el poder de la primera bestia. Y la primera bestia fue un superpoder del alma desde el año 538 después de Cristo hasta 1798. Si eso está claro, los que están a mi izquierda, los que están a mi derecha, que escuchen un sonoro amén. Amén. Ahora miren con atención el versículo número 8 del capítulo 13 del Apocalipsis. Estudiemos a la bestia para que podamos entender la imagen de la bestia cuando el papado era la única superpotencia mundial. Entre 538 y 1798. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué hizo ella? En primer lugar, obligó a la gente a adorar. Mira el versículo número 8. Recuerda que acabamos de leer el versículo 7. Toda potestad sobre las tribus, toda potestad sobre las lenguas, toda potestad sobre las naciones. Versículo 8. ¿Y qué harán ahora todos los que habitan la tierra? Adórenlo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué cabe esperar entonces en Estados Unidos desde 1991, cuando se convirtió en la única superpotencia mundial en obligar a la gente a adorar los domingos? Si eso está claro, di amén. Salta directamente al versículo 4, que habla de la primera bestia del papado. El versículo 4 dice, está bien, y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. ¿Y cuál es la siguiente frase? Háblame. Y adoran a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, capaz de luchar contra ella? Fíjate. Ahora, ¿qué deberíamos empezar a esperar entonces en Estados Unidos? Dice 1991. Amigos míos, estamos viviendo los últimos días. Debemos saber cuándo se acerca el momento. Si eso está claro, di amén. Déjame oír. Pasen directamente, amigos, al versículo 7. En segundo lugar, ¿qué hizo el papado cuando ella era la única superpotencia mundial? Mira el versículo número 7. Ella hizo la guerra a los santos. ¿Qué hizo ella? Mira el versículo 7. ¿Qué se le dio para hacer? Guerra contra los santos, los venció, y se le dio poder sobre todas las naciones. ¿Y cuándo se convirtió Estados Unidos en la única superpotencia mundial? En 1991. ¿Qué deberíamos empezar a esperar, puesto que ella hará la guerra contra quién? Signo de apertura de interrogación. ¿Y cómo describe la Biblia a los santos? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo? Apocalipsis 2 y 12 de la tarde. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan. ¿Qué? Terminarlo los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Salta al versículo 2 del capítulo 13 del Apocalipsis. El tercer punto era que el papado era la única superpotencia del mundo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué hizo ella que Estados Unidos, la imagen de la bestia, seguirá haciendo desde 1991? Mira el versículo 2. Restringió y repudió las libertades religiosas y civiles. Mira el versículo 2. La Biblia dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Leamos ahora lo que dice. ¿Y qué le dio el dragón? Fuerza. ¿Cuánta potencia? Detente ahí mismo. Si el dragón está ahí, observa con atención. El dragón, en su sentido primario, es Satanás. ¿Cuánto poder dijo Satanás que tenía sobre la tierra? Todo el poder porque Adán se lo dio, todo el dominio y poder sobre la tierra. Adán se lo dio a Satanás. ¿Queda claro, amigos? En un sentido secundario, el dragón es un imperio romano.
¿Acaso el Imperio Romano llegó a gobernar el mundo entero? Sigue bajando. Le dieron poder, asiento, y esa fue la siguiente frase. Y gran autoridad. Escribe Mateo capítulo 8, versículo 9. ¿Qué significa gran autoridad? Porque, según se dice, una vez que el papado tuvo todo el poder, manifestó una gran autoridad. En Mateo, capítulo 8, versículo 9, se dice que la gran autoridad se manifiesta cuando uno le dice a otro, debes venir o de lo contrario debes irte, debes irte o tendrás que hacer esto, debes hacerlo o no tendrás libertades. Si eso está claro. Amigos míos, digan amén. Entonces, ¿qué debemos empezar a esperar en Estados Unidos desde 1991? ¿Cuándo se convirtió en la superpotencia mundial? Todos estos 3 puntos y más. Pero amigos míos, eso fue en 1991. ¿Hay alguna fecha límite? Signo de apertura de interrogación. ¿Hay fecha límite? Porque debemos saber cuándo se acerca el final de la hora. Debemos saber cuándo la puerta de la misericordia está a punto de cerrarse para siempre. Debemos conocer la cercanía de los acontecimientos descritos en la revelación. Y sí, sabemos que se produciría una gran reforma en nuestras iglesias. Se produciría una gran reforma en nuestros hogares. Y muchos más creerían en el mensaje. ¿Cuál es esa fecha límite? Quiero saber. ¿Quieres saber? ¿Cuál es esa fecha límite? Según las profecías del fin de los tiempos. Desde 1991, basta con contar una generación. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años tiene una generación bíblica? Han pasado 40 años, amigos míos. Confirmemos esto. Si no lo demuestro, no vuelvas aquí. Vayan a Lucas 21. Signo de apertura de interrogación. ¿A dónde vamos, amigos? Mira esto hoy. Mira el capítulo 21 de Lucas. ¿Crees que paso todas estas horas de rodillas orando para nada? Mira con atención. Lucas 20. Voy a desquitarme contigo. Sí, ajá. Me ven aquí hoy por la gracia de Dios. Fíjese en el versículo 7. El versículo 7 de Lucas 21 es la versión de Lucas de las palabras de Mateo en Mateo 24, versículo 3. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La hermana White afirma en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 que Jesús combinó los acontecimientos que conducirían a la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Si eso está claro, amigos míos, amén. Así pues, lo que ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén se repetirá antes de la destrucción del mundo. Si eso está claro, amigos míos, amén. Ahora fíjate bien. En el versículo número 12. Por cierto, fíjate en el versículo 10. Hablan los versículos 10 y 9 de guerras, signo de apertura de interrogación. Hablan los versículos 9 y 10 de guerras que incluirán la Guerra Fría, que terminó en 1991. Mira ahora el versículo 12. Lucas 21 pone de manifiesto la crisis legal. Si Lucas 21 no pone de manifiesto la crisis legal, Andrés Enríquez debería callarse. No tengo autoridad para predicar la palabra de Dios. Soy un embaucador. Este pasaje de Lucas 21 nos trae una crisis legal dominical. En principio, miren el versículo 12. Pero por tanto, todas estas cosas pondrán sus manos sobre vosotros, subrayen poner sus manos sobre vosotros, subraya, pon tus manos sobre ti. Es una oportunidad para aprender. Y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas. Ese es el poder de la Iglesia. Y a prisiones, siendo llevados ante reyes y gobernantes que ostentan el poder. ¿Acaso eso no es unión entre la Iglesia y el Estado? Ahora, amigo mío, déjame preguntarte. ¿Dónde más en el Antiguo Testamento encuentras un momento en que el pueblo de Dios fue llevado ante un estado, y fueron obligados a adorar o ser asesinados? Y en esa escena, está bien, de acuerdo. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué escena? Daniel, ¿qué capítulo? Daniel capítulo 3. Si recuerdan, ¿qué les dijo Nabucodonosor a Ananías, Misael y Azarías cuando se negaron a inclinarse y adorar qué? La imagen. ¿Qué? Imagen más hermosa. En el capítulo 3 de Daniel, versículos 14 y 15, Nabucodonosor dijo, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que los librará de mi qué? De mi agua, de mis manos. Entonces, junto al versículo 12, Daniel capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Antes de continuar, está la crisis de la ley dominical en Lucas 21. Salta al versículo número 16. La última frase del versículo 16, serás traicionado. ¿Acaso Judas traicionó a Cristo entregándolo al poder de la Iglesia y del Estado? ¿Acaso Judas traicionó a Cristo entregándolo al poder de la Iglesia y del Estado? Salta directamente al versículo 16, última frase. Y algunos de vosotros haréis que sea que dar muerte a. Colócalo al lado de ese versículo. Apocalipsis 13 y versículo 15. Él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran asesinados de nuevo. Es una crisis de la ley en Lucas 21. ¿Sí o no? Está ahí. Salta al versículo 18. Cuando lea el versículo 18, dime qué otra escena de la Biblia te viene a la mente. Versículo 18. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. No habrá ni un solo cabello. Por eso me decías que me cepillara el pelo. Ahora lo ves, predicador Yared. Ahora lo ves, evangelista. Está bien. Ahora lo ves, Carlos. Está bien. Muchas gracias. Está bien. ¿Qué prueba se te ocurre? Estos son los 3 hebreos en Daniel capítulo 3. Derribaron el versículo 27. Arrojados al horno de fuego. Pero la Biblia dice que ni un solo cabello de su cabeza fue quemado. Y fueron llamados a adorar falsamente una imagen en Apocalipsis 13. Y el capítulo 14 es la señal de esta crisis en Lucas 21. Si no lo demuestro, no vuelvan aquí. Pero, ¿cuál es la fecha límite? Mira. Ahora el versículo 32 de Lucas 21.
¿Cuál es esa fecha límite? La Biblia dice en el versículo 32. Una generación, ¿cuál es esa palabra? Miren el versículo 32. De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Y entonces Cristo lo firmó en el versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una generación y la pregunta de mis amigos. ¿Eso fue confirmado? ¿Cuántos años? ¿Comprende una generación bíblica? Son 40 años. Salmo 95, versículo 10. Hebreos, capítulo 3, versículo 10. Una generación bíblica abarca 40 años. Confirmemos que todas las escenas que Cristo describió en Mateo 24 y Lucas 21 se cumplieron en una generación, lo que confirmaría que, como vemos, Estados Unidos ha recibido todo el poderío desde 1991. Se puede esperar la marca de la bestia en 40 años. Miren con atención ahora, amigos míos, el versículo 20, Lucas 9 y 20 de la noche. Y cuando ellos vean, y cuando vosotros veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? ¿En qué año fue destruida Jerusalén por Tito de Roma? ¿Qué año? En el año 70 después de Cristo. Cuando Cristo repitió Mateo 24 y Lucas 21. ¿Qué año fue ese? Fue en el año 31 después de Cristo, justo antes de ser crucificado. En el año 31 después de Cristo, ahora calcula cuántos años hay entre 31 y 70. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años? ¿Cuánto es 31 de 70? Vamos, habla conmigo. Son 39 años. 40 años es una generación. Confirma la Biblia que cuando ves estas cosas, ¿tienes una sola generación? Signo de apertura de interrogación. ¿Y cuándo se convirtió Estados Unidos en la superpotencia mundial? 1991. Cuando empiecen a ver que todas estas cosas suceden, dice la Biblia. Amigos míos, tienen una generación. Esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Se confirma, amigos míos, que tiene 40 años. ¿Qué debemos esperar ahora que Estados Unidos sea convertido en la superpotencia mundial? Y la Biblia dice que ejercerá todo el poder de la primera bestia y, una vez que lo haga, hará que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso es Apocalipsis 13, versículo número 12. ¿Cuántos años nos quedan? ¿Cuál es esa fecha límite? Amigos míos, si entendiéramos la cercanía de los acontecimientos, se produciría una gran reforma en nuestros hogares e iglesias. Por eso no debemos jugar con nuestra salvación. El hijo pródigo debe volver a casa. Los que no son adventistas del séptimo día deben intervenir antes de que sea demasiado tarde. Guardianes del domingo en línea. Abandona el culto dominical antes de que sea demasiado tarde. No esperes a que llegue la marca de la bestia, porque ahora ya sabes lo que es la verdad. Puede que nunca tengas otra oportunidad de rendirte. Ahora es el momento. Así que, dado que la marca de la bestia está cerca, puede ocurrir en cualquier momento entre ahora y 2031. Solo Dios sabe si permitirá que esto se extienda entre 2020 y 2031. Trump ya está diciendo, tengo todo el poder. Mira la pantalla de aquí. Cuando el papado tenía todo el poder, observe con atención. ¿Obligó a la gente a convertirse? Está ahí mismo, en letras rojas, abajo del todo. ¿Obligó a la gente a convertirse? Sí, fue ella quien impulsó la Inquisición. ¿Persiguió a los observadores del Sabbat? Eso lo dice Juan Pablo II, amigos míos. Palabras del Papa Juan Pablo II. Esa es su palabra. Y aunque se disculpen, no pueden cambiar a mis amigos. Y ahora Trump dice que tiene ¿cuánto poder? ¿Cuánto poder tiene? Él tiene todo el poder. No se puede cobrar $1 a ningún país amparado por la AIPA. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué hora es, amigo mío? $1. Supongo que para proteger a otros países. Esto debió hacerse para proteger a esos otros países. Desde luego, no los Estados Unidos de América. Escuchen. Eso es lo que deberían estar interesados en proteger. Eso es lo que se supone que deben proteger. Escucha. Pero tengo derecho a cortar todo comercio o negocio con ese mismo país. En otras palabras, puedo arruinar el negocio. Puedo destruir el país. Incluso tengo permiso para imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo embargar. Puedo hacer lo que quiera, pero no puedo juzgar a nadie. Sí. No compro, no vendo. Porque eso no es lo que dice. Merced, ¿recortamos eso? ¿Estamos viviendo en los últimos días? Está cerca la marca de la bestia. Te lo dicen como si Dios te dijera. Observa los acontecimientos actuales. Están cumpliendo las profecías del fin de los tiempos. Y cuando se imponga la marca de la bestia, algunas personas recibirán el sello de Dios. ¿Qué recibirá la mayoría? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa con mis amigos a mi derecha? ¿Qué pasa, amigos míos de la izquierda? La marca de la bestia y recibirá el séptimo último lugar. Fuego y azufre. Y la pregunta es, ¿cuál recibiré? La pregunta es, ¿cuál recibirás? Apocalipsis capítulo 7. Venid conmigo, amigos míos. ¿A dónde vamos? ¿Amigos? Mira el versículo 1. Versículo 1 de Apocalipsis 7. Versículo 1 al versículo 3. El pueblo de Dios, su pueblo fiel, va a recibir el sello del Dios viviente. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios recibirá el sello de Dios. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde? En los dedos de los pies. ¿Dónde recibirán el sello de Dios? Vamos, en sus rodillas. ¿Dónde, amigos míos? En sus frentes. ¿Por qué? En la frente, en el cerebro, en el lóbulo frontal, la sede de la decisión, la sede de la conciencia, la sede de la razón, el lugar predilecto en la frente. Quiero el sello. ¿Y vosotros, mis amigos? En la mente. Y es por eso que, durante las últimas semanas y meses he estado estudiando personalmente todo lo relacionado con la mente, porque quiero el sello de Dios. Y por eso, cada
Vez que me presento ante ustedes, les hablo de la mente, porque es con la mente que servimos a Dios, y la batalla es por nuestras mentes. El sello de Dios no solo se coloca en la mente, sino que la Biblia dice que el nombre de Dios, el nombre del Padre, se coloca en la frente. Apocalipsis, capítulo 14. ¿Y qué simboliza el nombre en la Biblia, amigos míos? Los que están a mi derecha, los que están a mi izquierda. La Biblia dice que ese nombre representa el carácter. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Su nombre será llamado Jesús. Me pregunto por qué. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Queda claro, amigos? Apocalipsis capítulo 14. ¿Deseas tener el carácter de Dios? Lo quiero, amigos. ¿Lo quieres? Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? Si no lo quieres, ¿por qué estás ahora en línea? ¿Adorando a Dios con nosotros? Si no quieres el nombre, el carácter de Dios en tu frente, Apocalipsis capítulo 14 y versículo número 1 lo confirma, pero hoy debo agregar que muchas personas, incluso adventistas del séptimo día, tienen el deseo de recibir el carácter de Dios, tienen el deseo de ser sellados por Dios, tienen el deseo de ser salvados por Dios, pero la mayoría fracasa por ignorancia. Y son ignorantes porque estás trabajando para intentar corregir su carácter. Nunca podrás cambiar tu carácter. No puedes cambiar tu carácter de la misma manera que puedes añadir una pulgada o un pie a tu altura. Solo Dios puede cambiar tu carácter, pero eso significa que tú también tienes algo que hacer. Y es que puedes controlar tu mente, puedes controlar tus pensamientos, pero no puedes cambiar tu carácter. Si eso está claro, amigo mío, di amén. Y por eso la batalla es por la mente. Si te preguntara, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo? ¿Qué me dirías? El hígado, el corazón, los riñones. Vamos. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué ocurre, amigos? Es el cerebro. Dámelo. El cerebro. El cerebro es el órgano más importante. Soy un órgano del cuerpo. Es el cerebro. No el hígado, amigos míos. No el corazón. Es el cerebro. Y la inspiración nos dice que para poder ser traducidos, debemos estudiar la mente. Alto ahí mismo. Amigos míos, detente ahí mismo. Padre Celestial, permítenos comprender estas importantes verdades antes de que sea demasiado tarde. En el nombre del Señor, que estas palabras penetren profundamente en nuestros corazones y conciencias por tu causa, por causa de Cristo. Amén. Puesto que la inspiración dice que si deseamos ser transformados debemos estudiar la mente, me desconcierta por qué tantos predicadores se centran en la mente. No en la psicología, no en el mesmerismo, no en la autoayuda, no en los discursos motivacionales, sino en centrarse en la mente de Cristo. La inspiración dice que si quieres ser traducido, estudia la mente. Estudia. Incluso la mente de Cristo. ¿Quieres que te traduzcan? ¿Qué debes estudiar entonces? Así que hoy en día es seguro prestar servicio tanto a nivel local como internacional. Estás recibiéndola. Verdad presente. La inspiración dice que si planeas ser trasladado de la tierra al cielo y no sufrir la segunda muerte, debes asegurarte de que la mente controle el cuerpo. La mente controla el cuerpo. ¿El cuerpo en qué sentido? La mente controla tus 5 sentidos. Porque muchas veces la mente entiende la palabra de Dios y sabe que es la verdad. Pero los 5 sentidos tienden a luchar contra la mente. Los 5 sentidos perciben lo que ves. Los 5 sentidos. El gusto. Ajá, tu nombre es demasiado. Sí, los 5 sentidos detectan tu olfato. Los 5 sentidos te hacen cotillear demasiado. Los oídos y las sensaciones táctiles. Yo me siento así. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La batalla es por la mente. Signo de apertura de interrogación. ¿Quieres que tu servicio sea seguro y esté disponible para la comunidad local? Permítanme escuchar un sonoro amén. Signo de apertura de interrogación. ¿Quieres que tu servicio de traducción sea seguro para atenderte internacionalmente en línea? Permítanme que escriban en los comentarios un rotundo amén. El volumen 1, página 486, lo confirma. Escucha lo que dice esto. Para poder traducir lo que mis amigos dicen, hablen conmigo. No te duermas sobre mí. Para estar preparados para la traducción, el pueblo de Dios debe conocerse a sí mismo. Deberían hacer eso alguna vez, incluyendo trabajo misionero médico y luego anatomía y fisiología. Así, podemos estudiar la relación causa-efecto para estar preparados para la traducción. El pueblo de Dios debe conocerse a sí mismo. Siempre deberían tener apetito, no solo apetito por la comida. El apetito es un deseo. Deben tener su apetito sujeto al órgano moral e intelectual. ¿Qué es el órgano moral? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es el órgano intelectual? Esa es la mente. El cuerpo debe estar al servicio de la mente, y no al revés. Los 5 sentidos no deben dominar la mente. Si planeas ser traducido, ¿quién quiere ser traducido? Permítanme escuchar un sonoro amén. Escuchar. Palabras azules en la parte inferior. Debemos estudiar la mente. Debemos estudiar la mente de Cristo. ¿Queda claro, amigos? Por eso hemos venido hoy aquí. Hoy, como ya he dicho, vamos a elevar mucho más el listón espiritual para poder ascender la escalera de Jacob. Podemos subir la escalera de Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Podemos subir la escalera de Cristo, la escalera de la gracia, la escalera del crecimiento espiritual. Porque muchos de nosotros estamos espiritualmente estancados. Muchos de nosotros estamos retrocediendo. Muchos de nosotros estamos espiritualmente separados, pero queremos ser campeones espirituales de Cristo, obteniendo una maestría en espiritualidad. Quiero dominar el pecado. Y vosotros, amigos míos, pero en nuestra mente se libra una batalla constante con nuestros 5 sentidos. Amigos míos, la batalla no es entre nosotros y Juan Pablo II. Está muerto. La batalla no es entre nosotros y Ronald Reagan. Está muerto. La batalla
No es entre nosotros y el presidente Trump, ni entre nosotros y el Papa León XIV. No se trata de nosotros, ni de las naciones. La batalla es entre nosotros y nosotros mismos. En el capítulo 7 de Romanos, la Biblia confirma que Dios está llamando al hijo pródigo a regresar a casa. Signo de apertura de interrogación. ¿Crees que estoy aquí pescando por diversión? Pesco almas. No voy a pescar para luego devolver los peces al agua. Estoy pescando almas. Permítanme explicarles mi objetivo, porque es el objetivo de Cristo buscar y salvar lo que se había perdido. Si eso está claro, amigo mío, di amén. ¿Qué texto dije? Romanos, capítulo 7. La batalla es contra uno mismo. La Biblia dice en los versículos 18 al 21, lo que sé que es justo y bueno, eso. No lo hago. Las cosas que sé que están mal, esas son las que hago. Y la Biblia dice, amigos míos, que la guerra contra uno mismo es la batalla más grande que jamás se haya librado. Pasos hacia Cristo. La página 43 dice, la guerra contra uno mismo ¿contra qué? ¿Contra quién? La batalla contra uno mismo es la más grande que jamás se haya librado. La entrega del yo. Entregarse por completo a la voluntad de Dios requiere una lucha, pero el alma debe someterse a Dios antes de poder ser renovada en santidad. El alma debe someterse a Dios, para ser renovada, vivificada y también reformada. Si eso está claro, amigos míos, digan amén. Hoy no estoy jugando, amigos. Se acabó el juego, dijo Martín Lutero, el reformador protestante, seguro para servir a nivel local e internacional. Quiero que tomes nota de esto, para que podamos ser trasladados de la tierra al cielo en la segunda venida de Jesús. Tenemos que ir más allá de simplemente desear ser salvados. Ve más allá del simple deseo de ser sellado. Ve más allá del simple deseo de tener el carácter de Dios. Tenemos que ir más allá del simple deseo de obedecer. Tenemos que ir más allá de un simple deseo. Debemos elegir obedecer. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Lo hago. ¿Qué debes hacer tú? Está bien. Tú lo dijiste. Mira el versículo 22. Porque me deleito en la ley de Dios. ¿Es la luz un deseo? Signo de apertura de interrogación. ¿Es el deleite un deseo? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Esos son tus 5 sentidos. Está bien, luchando contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Versículo 24. Oh, miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pregunta. Entonces, ¿simplemente disfrutar de un momento agradable te salvaría? ¿Tener un deseo bastaría para salvarte? Tenemos que ir más allá del simple deseo de ser sellados, de ser transformados, de ser perfectos, de ser obedientes, de ser reavivados, de ser reformados. Debemos elegir dar pasos diarios hacia Cristo. ¿Qué libro es ese? Paso. ¿Qué libro es ese? Pasos hacia Cristo. La página 47 dice, los deseos de bondad y santidad. Detente ahí mismo. ¿Los deseos de qué, amigos míos? Vuelve aquí. ¿Para qué? Los deseos de bondad y santidad son correctos hasta cierto punto, pero si te detienes aquí, no servirán de nada. Tus deseos de bondad y santidad no servirán de nada. ¿Por qué? Muchos, no algunos, muchos se perderán mientras esperan y desean ser cristianos, pero no llegan al punto de someter la voluntad de Dios. Signo de apertura de interrogación. Ahora no eligen ser qué, ser cristianos, poder servir con seguridad a nivel local y a nivel internacional. Esa es la noticia de última hora. Tenemos que ir más allá del deseo. Debemos elegir hacer lo correcto. Y una vez que elijas hacer lo correcto, Dios fortalecerá tu decisión. Y puedes salir victorioso. Puedes ser sellado. Puedes ser salvado. Puedes ser traducido. Si eso está claro, amigo mío, di amén. Romanos capítulo 7 lo confirma. Miren el versículo 24. Oh hombre miserable que soy. ¿Quién me librará? Y el versículo 25 dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué hago? ¿Con la mente? Vamos. Signo de apertura de interrogación. ¿Con qué mente hago qué? Yo sirvo al Señor Dios. ¿Alguna vez has oído este modismo, este dicho coloquial de, si entra basura, sale basura? Tenemos que ir más allá del simple deseo. Si deseas ser sellado por Dios, entonces concéntrate en las cosas espirituales y, sobrenaturalmente, Dios obrará un milagro para que puedas vivir espiritualmente. Pero si deseas ser salvado, pero te enfocas, piensas y te concentras continuamente en la inmundicia de las redes sociales, te volverás inmundo. Y Apocalipsis 22 versículo 11 y versículo 12 dice, un día Cristo se pondrá de pie y dirá, si sois injustos, sed injustos todavía. Si sois inmundos, sed inmundos todavía. Pero si sois justos, sed justos todavía. Si sois santos, sed santos todavía. Y he aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sea su obra. ¿Quieren ser trasladados, amigos míos? ¿Sí o no? Entonces, debemos estudiar la mente y asegurarnos de que la mente gobierne el cuerpo. La mente controla tus 5 sentidos, y entonces podrás ser trasladado en la segunda venida de Jesucristo. ¿Quién te viene a la mente cuando escuchaste la palabra traslado? Ve a Hebreos capítulo 11. Eso es correcto. La vida de Enoc. ¿Y cuál fue el testimonio de Enoc antes de ser trasladado? No. Vamos, háblenme todos. Todos. ¿Cuál fue el testimonio de Enoc? La condición de Enoc. El carácter de Enoc antes de ser trasladado. ¿Qué era, amigos míos? Vamos, Hebreos, ¿qué pasa ahora? Él agradó a Dios. Caminó con Dios. Génesis 5 versículo 24. Caminó con Dios. ¿Y qué dice Amós 3 y versículo 3? ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Con qué órgano del cuerpo usamos para estar de acuerdo? La mente.
la mente. Eso significa que Enoc tenía la mente de Cristo antes de ser trasladado. Entonces, ¿qué debemos tener para ser trasladados? Hebreos capítulo 11 versículo número 5 dice el testimonio de Enoc. Él agradó a Dios. ¿Con qué órgano del cuerpo usamos para agradar a Dios? Háblenme, amigos míos. La mente. Debemos estudiarla. Mente. La mente debe controlar el cuerpo. La mente debe controlar los 5 sentidos. Miren el versículo 5. ¿Y qué significa agradar a Dios? Significa obedecer con amor la ley. Primera de Juan capítulo 3 y versículo número 22. La Biblia dice, los que obedecen con amor el mandamiento de Dios son los que agradan a Dios. Y hoy quiero agradar a Dios. ¿Tú también? Amén. Miren los versículos 6 y 7. Tanto Enoc como Noé experimentaron la justicia por la fe. Ahora cambio de tema. ¿Qué experimentaron Enoc y Noé? Amigos míos, la justicia por la fe. Porque el tema, la doctrina de la justicia por la fe, es una verdad presente. ¿Qué es? Miren el versículo 6. Escuchen con atención. ¿Qué es la justicia por? ¿Cierto? Porque algunas personas oyeron ese término y se confundieron. ¿Qué es la justicia, amigos míos? Es obrar correctamente. ¿Dónde empieza a obrar correctamente? Con tus manos y tu pie. Manos y pies. Empieza con la mente. Verán, si quieren experimentarla. Justicia por la fe y no simplemente debatirla en círculos de estudio bíblico. ¿Qué deben estudiar? La mente, la fe. ¿Dónde se encuentra la fe en la palabra? En el cuerpo humano. ¿Qué usan para aplicar la fe? Su pie. Su mano. ¿Qué? Vuelve a su mente. Su mente. Eso está claro. Amigo mío, digan amén. La mente. Miren con atención. En el versículo 6. Muy bien. Pero sin fe, ¿sin qué? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él, que se acerca a Él, crea que Él recompensa a los que lo buscan con diligencia. Y el versículo 7 dice, por la fe, Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, movido por el temor, preparó un arca para salvar a su casa. Por tanto, amigos míos, condenó al mundo, siendo heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Signo de apertura de interrogación. ¿Es esa la verdad actual, amigos míos? Mira atentamente este segmento. Dice, varios me han escrito preguntando, si el mensaje de justificación por la fe, la justicia por la fe, es el mensaje del tercer ángel, y he respondido que es el mensaje del tercer ángel. En verdad la justificación por la fe y la justicia por la fe están conectadas. A continuación se afirma que las verdades bíblicas de la justificación por la fe y la justicia por la fe han sido presentadas a un gran número de personas. ¿Y qué hago yo aquí hoy? Tal como dice la inspiración. Lo que la Iglesia necesita, la palabra necesita es este principio para que puedan ser traducidos. En la segunda venida de Cristo, justificación por la fe y justicia por la fe. A continuación, E.J. Wagner contra Jones. Escuchen, amigos míos, el elder E.J. Wagner tuvo el privilegio que se le concedió de hablar con claridad y presentar sus puntos de vista sobre la justificación por la fe. ¿Y qué más? La justicia de Cristo. La última frase forma parte de ¿qué mensaje? El mensaje del tercer ángel. Eso es todo. Así pues, mientras predicamos sobre la inminente crisis de la ley dominical, ¿qué más debemos predicar? Justificación por la fe, justicia por la fe. ¿Y por dónde deberíamos empezar a trabajar, amigos míos? La mente. Próximo. Escuchar. ¿Cuántas personas también lo tienen? Escuchar. ¿Qué era la doctrina de la justificación por la fe y la justicia por la fe? Opuesto. Detente ahí mismo. Signo de apertura de interrogación. ¿Hoy os oponéis a ellos, amigos míos? ¿Quieres que te traduzcan? Siguiente frase. Dice, pero esto sí lo sé. Nuestras iglesias seguras para servir localmente. Nuestras iglesias seguras para servir internacionalmente están muriendo por falta de enseñanza sobre los temas de la justicia por la fe en Cristo y de verdades afines, la justificación por la fe. Y debo añadir, además, que muchas personas, incluso adventistas del séptimo día, quieren ser justificadas por la fe, quieren ser justos, quieren ser santificados para poder ser glorificados, quieren ser traducidos, quieren ser sellados, quieren ser perfectos, quieren ser salvados, pero están fracasando porque son ignorantes. Están intentando cambiar su carácter, algo que no pueden hacer. ¿Quién puede sacar algo bueno de lo que mis amigos me enseñaron? Fuera de un lugar limpio. No puedes cambiar tu carácter, pero puedes cambiar tus pensamientos y tu mentalidad. Puedes controlar tu mente, porque como un hombre piensa en su corazón, así lo termina. Él también lo es. Tal como un hombre piensa en su corazón, llévalo a término. Puedes controlar tus pensamientos. Y por eso, voy a repetir de nuevo esta fórmula, lo que forja el carácter. Amigos míos, ¿a qué conducen tus pensamientos y reflexiones? Acciones repetidas. ¿Y a qué conducen las acciones? Hábitos. ¿Y a qué conducen los hábitos? Personaje. ¿Y a qué conduce el carácter, amigos míos? Tu destino. El cielo o el infierno. Traducido en la segunda venida de Jesús. O permanecer muertos en la segunda venida de Jesús. Traducido en la segunda venida de Jesús. O quedar deslumbrados por el resplandor de su venida y la segunda venida de Cristo. Hoy, elijo ser traducido. ¿Y tú qué tal hoy? ¿Eliges encontrarte con Cristo en el aire? Debes experimentar la justicia por la fe. Usted debe. ¿Dónde empieza? En la mente. La clase ya ha comenzado. El Señor os tiene en sus manos, amigos míos. Él me ha llamado a ser pescador de hombres y mujeres hoy. Ya habéis picado el anzuelo. Amigos míos, ¿qué tan poderosa es la mente, amigo mío? ¿Has oído alguna vez esta frase? La creencia mata. O la creencia cura. Si alguna vez has escuchado eso, di amén. Repite después de mí. La fe mata a la iglesia. La fe cura. La clase sobre el capítulo 10 de Romanos ya ha comenzado. ¿Qué sesión se está llevando a cabo ahora?
Amigos míos, Romanos, capítulo 10. Mira lo que dice la Biblia en el versículo número 6. Pero la justicia que es por la fe, ¿qué, amigos míos? Pero la justicia, que es nuestra fe, habla de esta manera. No digas en tu corazón, que es tu cerebro, tu mente, ¿quién ascenderá al cielo? Que es para hacer descender a Cristo de lo alto. Versículo 10. Porque con el corazón el hombre cree para justicia. Con el corazón el hombre hace lo que mis amigos, la clase está ahora en sesión. Con el corazón, con la mente el hombre cree para justicia. ¿Y qué es la justicia? De nuevo, háblame a mi izquierda y a mi derecha. La rectitud es obrar correctamente. Eso es primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. La justicia es obrar correctamente. ¿Cuántos de nosotros queremos obrar correctamente? Basándonos en la Biblia y el espíritu de profecía, permítanme escuchar un sonoro amén. Entonces, ¿por dónde empieza? No, con tu personaje. No puedes arreglar tu carácter, mente. Es la mente, es la mente. Y durante todos estos años, los jóvenes han fracasado porque no se les ha contado toda la verdad. Y por eso, muchos recaen. Padres y adultos también. El versículo número 10 dice, porque con el corazón, con la mente, no puedes creer con esto que tienes en el pecho. No, es la mente. Porque con el corazón cree el hombre para justicia. Y fíjense ahora, cuando se haga la confesión oral, seré salvo. Basándonos en el versículo número 10, ¿qué debemos creer? Háblame. ¿Qué debemos creer? Bel no viene, no es la palabra de Dios. Vamos, ¿qué dice? ¿Ahí? ¿Qué debemos creer? ¿Creemos que podemos ser qué? Justo. Con el corazón. El hombre cree para justicia. Hasta que sea justo. Hasta que solo piense y haga cosas correctas basadas en la Biblia y el espíritu de profecía. Mira esto. El refrán dice que la fe mata y la fe cura. Recuerdo que en Jamaica casi siempre usábamos esa expresión. El dicho dice que creer mata y creer cura. ¿Qué significa eso? Resalta cómo nuestras convicciones, nuestro qué. Esa es tu mente. Tus pensamientos, tus convicciones dan forma, tus convicciones, amén. Tus convicciones dan forma a las realidades físicas y mentales. Escucha, las creencias positivas pueden fomentar la resiliencia, reducir el estrés y mejorar el rendimiento. Escucha, por el contrario, la creencia mata. Por el contrario, pensamientos destructivos, sentimientos negativos, como sentimientos de inutilidad. ¿Eres tú últimamente? O bien, la fe mal depositada en ideologías dañinas puede provocar ansiedad. La misericordia puede conducir a la inacción, incluso en el plano espiritual, o a consecuencias peligrosas como la apostasía y el suicidio, demostrando que las creencias actúan como planos de nuestras vidas. La creencia mata. Y la creencia cura. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, con el corazón se cree para justicia. Lo cual significa que creer sana. Consigue un instrumento de escritura. Y junto al versículo 10, anota esa frase. La fe cura. ¿Cuál es esa frase, amigos míos? La fe cura. ¿Y sabías que incluso en las ciencias naturales está confirmado que la creencia mata y la creencia cura? Hay una clase sobre algo llamado efecto placebo que está en sesión. ¿Qué es un placebo? Mis amigos, ¿qué es el efecto placebo? Mira con atención. Un placebo es una sustancia o tratamiento inactivo, como una pastilla de azúcar, una inyección de solución salina o un procedimiento simulado, que no tiene ningún efecto farmacológico directo sobre la afección que se está tratando. Se utiliza en la investigación médica como control para medir la verdadera eficacia de los nuevos tratamientos, lo que a menudo desencadena el efecto placebo. Mira ahora cómo un paciente se siente mejor porque espera una mejoría. Así de poderosa es la mente. El médico te da una pastilla de azúcar. No contiene ningún ingrediente activo para tratar sus síntomas, su virus o su enfermedad. Pero, porque el médico dice que esto te curará. Y como crees en lo que crees con la mente, eso te va a curar. ¿Adivina qué? Te cura. Así de poderosa es la mente. Imagina, si aplicaras eso a tu espiritualidad. Imagínatelo. En la iglesia tenemos gente espiritual. Amén. Retroceso constante. El efecto placebo. Es hora de subir el listón. ¿Qué decís, amigos? Dice que el efecto placebo es un fenómeno por el cual la salud física o mental de una persona mejora después de recibir un tratamiento inactivo, por así decirlo, simulado. Pastilla de azúcar, inyección de solución salina. Escucha, esto ocurre porque el paciente espera que el tratamiento funcione. Ambos creen que el tratamiento funcionará, provocando una verdadera compasión y cambios neurológicos y biológicos beneficiosos, como la liberación de endorfinas y dopamina. Y la dopamina es la sustancia química que nos hace sentir bien. La dopamina es una sustancia química que produce felicidad. Fuegos artificiales en el cerebro. Todo. Porque crees. Escucha estos ejemplos contundentes y destacados del efecto placebo. Dice, observe con atención, que importantes experimentos con placebo han demostrado la capacidad de la mente para producir cambios fisiológicos reales en respuesta a tratamientos simulados, sobre todo en áreas como el manejo del dolor, la depresión y la enfermedad de Parkinson. Durante la Segunda Guerra Mundial, se administró un placebo en tiempos de guerra. El médico Henry Beecher se quedó sin morfina y la sustituyó por solución salina para los soldados heridos. Les dijo que era un analgésico fuerte. Casi la mitad de los soldados reportaron un alivio significativo del dolor. Una poderosa demostración temprana del efecto placebo en el tratamiento del dolor agudo. Trabajas en el sector médico, ¿verdad? Sé que esto te resulta familiar. ¿Quién más trabaja en el sector médico? Esto me suena familiar. Misiones médicas, levanten la mano. Médico, amén. Esto me suena familiar. Escuchen bien, amigos míos, el efecto placebo. Otro ejemplo, cirugías simuladas.
En la parte inferior, dice que en casos como la osteoartritis de rodilla, estudios que comparan la cirugía real con la cirugía simulada, en la que los pacientes eran vestidos con ropa de quirófano, llevados al quirófano, colocados en la mesa de operaciones y sedados. El médico simplemente hizo una pequeña incisión en la rótula y la suturó. Despertó al paciente, este miró hacia abajo, vio la incisión y pensó que la cirugía había terminado y creyó que estaba curado. Ya no hay dolor y no se ha realizado ninguna cirugía. Escuchen, en la cirugía simulada, donde los pacientes reciben incisiones pero no una reparación quirúrgica activa, se ha descubierto que ambos grupos experimentan mejoras comparables en el dolor y la función. Estos hallazgos ponen en tela de juicio la eficacia de ciertos procedimientos más allá del potente efecto placebo. Imagínate lo poderoso que es el cerebro. No es de extrañar que exista un dicho, un refrán, que afirma que la mente es algo poderoso. Terminarlo desperdiciar. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tan efectivo ha sido el efecto placebo? Mira tu pantalla aquí mismo. Dice, escucha. Volveré a eso. Dice, mira con atención. Escucha, dámelo. Ahora, la ciencia ha descubierto que, en las circunstancias adecuadas, un placebo puede ser tan eficaz como un tratamiento tradicional. El efecto placebo es más que pensamiento positivo. Creer que un tratamiento o procedimiento funcionará. Escuche ahora, seguro para servir. Se trata de crear una conexión más fuerte entre el cerebro y el cuerpo. Si el cerebro cree algo, el cuerpo lo sigue. Amén. Por eso es importante el lugar de trabajo. Un momento. Esperar, esperar, esperar. Amados, encontré esta declaración con espíritu profético en los escritos de los pioneros en 1909. ¿De qué año? Escucha lo que dice. En algunos casos, incluso en nuestros sanatorios más conscientes, se considera necesario administrar medicamentos para aliviar la mente de un paciente que siente que no se está haciendo nada por él a menos que tenga algo que sacar de una botella. En tales casos, a veces es ventajoso administrar un medicamento, aunque sea un placebo. Entonces el paciente llegó a un sanatorio adventista. Dijo, doctor, solo quiero algo. De la botella. Si no es de la botella, no. Sentiré que me estoy curando. Vale, ¿quieres algo? Vale. Voy a echar un poco de agua. Toma esto. Me siento mojada. Alabado sea Dios, doctor. Alabado sea Dios, doctor. Estoy curado, doctor. Placebo. Escúchenme, amigos míos. Dice, mira con atención. No existe un porcentaje fijo de personas que se curen con un placebo, ya que su efectividad depende de la afección. Escuchar. Si bien otras estimaciones suelen citar una tasa de respuesta del 33%, eso significa que 1 de cada 3 personas recibe un efecto positivo de un placebo. 1 de cada 3. Como saben, mis amigos, nos pasa a muchos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos ciertos síntomas y tuvimos que ser trasladados de urgencia al hospital? Una vez que llegamos y vimos al médico, empezamos a sentirnos mejor. A veces, los síntomas empiezan a remitir porque te ha tocado. Amén. Vamos, rey Eliseo. Tócame en alguna parte, Elisa. Vamos, tócame. Elisa, no me mandes a profundizar. Tócame, Elisa. En cuanto el médico empieza a tocar, de repente, los síntomas empiezan a remitir. Mira con atención. ¿Cómo? Saben, muchos de nosotros, tan pronto como recogimos la receta que nos dio el médico, tan pronto como comenzamos a tomarla, comenzamos a sentirnos bien. Muchas veces no es por los ingredientes de esa receta, sino por la mente. Porque crees lo que dijo el médico, por el poder de la mente. Signo de apertura de interrogación. ¿Y si tomamos ese principio y lo aplicamos a nuestra espiritualidad? ¿Podemos llegar a ser más espirituales con la mente que los hombres creen para alcanzarla? ¿Justicia? Si eso está claro, amigos míos, digan amén. Vayan al capítulo 9 de Mateo. Mateo, ¿a qué capítulo vamos, amigos? La clase ha comenzado. Hoy vamos a elevar el nivel espiritual, amigos míos. Quiero asegurarme de hacer aquello para lo que Dios me envió. Quiero asegurarme de que, si nos preguntan, ¿cómo estamos creciendo espiritualmente?, podamos responder que porque estamos recibiendo la verdad presente. Quiero asegurarme de que estoy salvado. Y mientras estés aquí, por la gracia de Dios, serás salvo. Debemos creerlo, amigos míos. ¿Cuántas escenas o ejemplos encuentras en la Biblia donde las personas son sanadas simplemente por haber creído? Signo de apertura de interrogación. Simplemente porque creían. Pero aquí está la diferencia. La sanación que proviene de Cristo no es un placebo. Repitan conmigo, iglesia. Iglesia sanadora de Cristo. La sanación de Cristo no es un placebo, iglesia. Pero si crees en el efecto placebo, presta mucha atención. Si crees en ese placebo, imagínate si crees en las palabras de Cristo. Aceptarás el perdón. Porque ¿cuántos jóvenes y adultos afirman haber confesado sus pecados a Cristo, pero aún así viven con culpa? No han aceptado plenamente la promesa de Cristo. Si confiesas, tengo el poder de perdonarte y de limpiarte de toda injusticia. No te aferres a la culpa, porque la culpa mata. ¿Y si simplemente crees en Cristo? ¿Te perdonará? Si lo crees, di amén. Signo de apertura de interrogación. ¿Te dará poder sobre el pecado? Si lo crees, di amén. Signo de apertura de interrogación. ¿Te sellará y te salvará? Sí. ¿Crees eso? Di amén. ¿Te dará él el poder para vivir una vida recta? Si crees eso, di amén. Vayan al capítulo 9 de Mateo. Amados, este era un paralítico. Sus amigos lo trajeron en esa litera y abrieron el techo. Fue decepcionado ante Cristo. Estaba paralizado, impotente. Y las primeras palabras que Cristo le dijo en Mateo, capítulo 9, no se dirigieron a sus miembros. Cristo se dirigió al órgano más importante del cuerpo. ¿Qué fue eso? La mente. Y en el versículo número 2, Cristo le dijo, Hijo, tu pecado
Te es perdonado. Ten ánimo. Imagino, anímate. Es decir, sé feliz. Tus pecados te son perdonados. Y las sustancias químicas de dopamina, como fuegos artificiales, comenzaron a actuar en su mente. Entonces Cristo le dijo, levántate. Toma tu camilla y anda. ¿Qué pasó? Ese hombre se levantó. Él caminó. Amigos míos, ¿por qué? Porque él creyó. Nunca podrás caminar espiritualmente a menos que confieses tus pecados, te rindas para que Dios te perdone y te diga, ten buen ánimo. Y una vez que te perdone, ten buen ánimo. Ahora puedes caminar espiritualmente. Sí. Eso te queda claro, amigo mío. Di, amén. Mira con atención. Me encanta esta afirmación. Cristo le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. La fe del lisiado se aferra a la palabra de Cristo sin cuestionarla. Él somete su voluntad a la obediencia. Y, al hacerlo, todo su cuerpo responde. Amados, el cuerpo son nuestros 5 sentidos, pero la mente controla el cuerpo. Si quieres ser traducido, la mente debe controlar el cuerpo, debes estudiar la mente. Cristo no le había dado al hombre que se detenía ninguna garantía de ayuda divina. El hombre podría haber dicho, como muchos de ustedes dicen muchas veces, el hombre podría haber dicho, Señor, si me sanas, entonces obedeceré tu palabra. Podría haberse detenido a dudar. Y, por lo tanto, haber perdido su única oportunidad de curarse. Pero no, él creyó en la palabra de Cristo. Creía que había sido sanado por completo. ¿Ya se había recuperado por completo? ¿Ya se había recuperado por completo? Creía que podía curarse. Creía que había sido sanado por completo. ¿Y qué hizo inmediatamente? ¿Acaso no prediqué el sábado pasado? Perdóneme. Signo de apertura de interrogación. ¿No fue ese el sermón del sábado pasado? Compra de Cristo. ¿Y comprar qué significa? Hacer un esfuerzo. Creía que había sido sanado por completo. E inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le dio el poder. Escuchen ahora, amigos. Él quería caminar y caminó. Jóvenes, adultos, si quieren ser espirituales, ¿por dónde tienen que empezar? No puedes cambiar tu personaje, pero puedes cambiar tu forma de pensar. Si deseas ser justo, Cristo te dará el poder para caminar y vivir con rectitud. Si eso está claro, amigo mío, di amén. ¿En qué se convirtió al actuar conforme a la palabra de Cristo? Entero. Entonces la hermana White dice que el hombre se detuvo, así que muchos de nosotros nos detenemos, impotentes, paralizados por el pecado. Escucha lo que dice ahora sobre el pecado. Hemos sido separados de la vida de Dios. Nuestras almas están detenidas en sí mismas, no somos más capaces de vivir una vida santa que el hombre impotente al que se le hizo capaz de caminar. Muchos son seguros para servir. Muchos adventistas del séptimo día, muchos no adventistas, muchos cristianos en Babilonia, muchos se dan cuenta de su impotencia, pero no saben cómo salir adelante. Siguiente párrafo. ¿Serás sanado? Él os invita a levantaros con salud y paz. Seguro para servir. No esperes a sentirte completo. Escuchar. Crean en la palabra del Salvador. Pon tu voluntad del lado de Cristo. Detente ahí mismo. Escúchame. Dice, no esperes a sentirte completo. ¿Qué es sentir? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es sentir? El tacto es uno de tus 5 sentidos. El sentido del tacto. Esos son los miembros de tu cuerpo. No confíes en tu cuerpo. Deja que tu mente tome el control. No esperes a sentir, solo cree. La mente, no el cuerpo. Si esperas a sentirte bien, nunca te sentirás bien ni completo. Si eso está claro. Amigo mío, di amén. Amigos míos, hoy voy a ayudarlos. Por la gracia de Dios. Escucha, disponte a servirle y, al actuar conforme a su palabra, recibirás fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante, que ata la indulgencia prolongada tanto al alma como al cuerpo, Cristo es capaz y tarda en liberar. En su última frase, fue liberado el cautivo que estaba aprisionado por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Hago una pausa para apreciar el efecto. ¿Sabéis por qué, amigos míos? Ese es el efecto placebo. Pero la sanación de Cristo no es un placebo. Pero, como dice la hermana White, en la ciencia la verdadera ciencia da fe de la palabra de Dios. Si eso está claro, amigos míos, digan amén. Y si bien existe el efecto placebo, si crees que algo te ayudará, entonces sentirás que te están ayudando. Eso es efecto placebo. Pero existe algo llamado noivo. Y noivo es lo contrario. ¿Qué significa eso? Si crees que algo te hará daño, adivina qué. Sufrirás daños. Escucha lo que dice esto. El efecto noivo se produce cuando las expectativas o creencias negativas sobre un tratamiento provocan o empeoran los efectos secundarios adversos y los malos resultados de salud. Escuchar como lo opuesto al efecto placebo. Se trata de un fenómeno neurobiológico científicamente documentado en el que la anticipación de un daño provoca síntomas físicos reales y medibles, como dolor, náuseas o fatiga. En otras palabras, si el médico te dice que algunos efectos secundarios serán dolores de cabeza, adivina qué, empezarás a tener dolor de cabeza. Detente ahí mismo. ¿Alguna vez has sacudido un poco la cabeza para ver si el dolor de cabeza sigue ahí o has apretado un poco la mandíbula? ¿Hay dolor de cabeza ahí? No. Entonces, yo soy el loco. Si el médico dice que puede aumentar tu temperatura, ¿sabes qué sucede? ¿Cómo crees que va a suceder? Un efecto secundario negativo. Empiezas a provocarte fiebre. Vamos a tomar eso y aplicarlo a tu espiritualidad. ¿Y qué pasa si te dices cosas negativas a ti mismo? ¿Y si crees que nunca podrás ser justo? Sí. ¿Crees que nunca podrás ser traducido? Si crees que nunca podrás vencer el pecado, jamás vencerás el pecado. Se llama efecto noivo. Eso significa que tenemos algunos adventistas del séptimo día noivo. Ese es mi término. Ya ves que no hay sibo adventistas del séptimo día. No hay sibo guardianes del domingo.
Escuchan síntomas comunes, no hay respuestas a menudo incluyen síntomas como dolor de cabeza, fatiga. Náuseas, mis amigos, si se despiertan. Una mañana sienten fatiga, ¿qué deben hacer? No se digan a sí mismos que están fatigados. Díganse a sí mismos ahora mismo voy a levantarme de esta condición. Habla positivamente, no hables negativamente. Sí. Eso está claro, amigo mío, di amén. Porque la mente es algo paripful. Ten cuidado con lo que te dices a ti mismo. Tienes muchos cristianos que se dicen serlo. Son tan negativos. Todo es que no puedo. Son tan pesimistas. No es de extrañar que no puedan sobresalir espiritualmente debido al pesimismo. Ten cuidado con lo que dices en voz alta. Y en el momento en que lo pienses, sigue 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Guardar para servir. ¿Puedes cambiar tu personaje? Puede. Pero, ¿puedes controlar tus pensamientos? Llevar al cautiverio. Somete a cautiverio cada pensamiento. ¿Podemos controlar nuestros pensamientos? Signo de apertura de interrogación. ¿Podemos, amigos míos, tener cuidado con lo que decimos en voz alta que sea negativo? Por eso la inspiración dice: observa con atención. La enfermedad mental está presente en todas partes. 9 décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su origen en 9. Eso es el 90%, amigos míos. 9 décimos de todas las enfermedades comienzan en la mente. Entonces, si eres un misionero médico, si eres un médico misionero, si quieres ayudar a las personas física, mental y espiritualmente, ¿por dónde debes empezar? Debido a los síntomas que están manifestando. No empieces por los síntomas. ¿Por dónde empezar? Con la mente. La mente. Porque muchos están llenos de ira, falta de perdón, rencor y odio. La gente está amargada. Comienza en la mente. El volumen 3, página 76. Dice que aquí está. Miles de personas están enfermas y muriendo a nuestro alrededor, personas que podrían curarse y vivir si quisieran, pero que amigos, aparte de su imaginación, las mantienen a flote. ¿Por qué? Muchos temen que su situación empeore. Si temes que tu situación empeore, adivina qué, lo que te digas a ti mismo es lo que vas a ser. Proverbios 23, versículo 7 dice: lo que el hombre piensa en su corazón, terminarlo él también. Vayan al capítulo 2 de Santiago. Amigos míos, ¿a dónde vamos, querido? Como ves, el efecto placebo consiste simplemente en creer y no hacer nada. En el ámbito científico, el efecto placebo consiste simplemente en creer en algo, pero sin hacer nada al respecto. Eso no es espiritualidad. Porque la fe y las obras deben ir de la mano. Si eso está claro, amigos míos, digan amén. ¿Queda claro ese punto? Así es como se combina la ciencia con la espiritualidad. Efecto placebo. Simplemente crees en él y 1 de cada 3 personas se cura. No ocurre lo mismo en asuntos espirituales. Cree y trabaja. Si eso está claro, digan un rotundo amén. Eso es Santiago capítulo 2 y versículo 17. Entonces, ¿qué trabajo debemos hacer para asegurarnos de ser transformados, de ser sellados, de ser salvos, de ser perfeccionados? Los 5 pasos de la salvación. Vamos, el curso de preparación para el servicio seguro ya está en marcha. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Primer paso: memorizar las escrituras y usearlas contra Satanás como Cristo en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Es el Salmo 19, no el Salmo 119, sino el Salmo 119 y el versículo 11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Fe y obras. Número 2. ¿Con qué frecuencia rezamos al día? 3 veces al día. Y cuanto más enfermo estás, más rezas. Salmo 55 en 17. El tercer paso es, amigos míos, a medida que elevamos el nivel espiritual, ¿qué ocurre? Amigos, ayuno y oración. Mateo 17 y versículo 21. ¿Cómo es que este género no sale, sino por qué? Oración y ayuno. Entonces Jesús dice: si tenéis fe del tamaño de qué semilla de mostaza. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde está la fe? Está en la mente. Todo se reduce a la mente. Número 4. Número 4. Reunión de oración nocturna como la de Jacob. Génesis 32 versículos 24 al 30. Luchó con Dios toda la noche. Su carácter cambió muchísimo. Ella podría decir: he visto a Dios cara a cara, y mi vida se ha salvado. Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Toda la noche en oración, en reunión. En quinto lugar, elevemos aún más el listón espiritual. El número 5 es la verdadera observancia del sábado. Isaías 58, versículo 13, volumen 1 y página 76. Elevemos el listón. Demos por concluido esto. Romanos capítulo 10. Mi último punto, amigos míos, ¿han sido bendecidos hasta ahora? Mi último punto, salvo para servir internacionalmente. ¿Ha sido bendecido hasta ahora? No solo debemos creer, sino también convertir las cosas en realidad con nuestras palabras. ¿Hablar cosas en qué? Romanos capítulo 10. La Biblia dice en el versículo número 10, amados, déjenme decirles algo. Me aseguraré de que estemos en ese carro que va al cielo. Amén. Por cierto, Dios nos reservó los asientos. Amén. Por favor, no dejes que gaste el dinero en vano. Amén. Y no era plata ni oro, sino su preciosa sangre. Amén. Romanos capítulo 10 y 10 de la mañana. Porque con él consígueme unos micrófonos, predicador. Porque con el corazón el hombre cree para justicia, ¿verdad? Haciendo, no solo creer. No, eso es efecto placebo. ¿Qué más, amigos míos? Y con la boca, ¿qué debes hacer? La confesión se realiza hasta que uno se salva. No solo creerlo, sino hacerlo realidad con tus palabras. Y si crees y dices cosas positivas,
entonces tendrás un resultado espiritual por la gracia de Dios. Si te dejas llevar por lo negativo, cosecharás frutos amargos. Traigan los micrófonos. Quiero saber qué fue lo que más te llamó la atención hoy. Escuchen lo que esto dice, amigos míos. Volumen 5, página 3 y 10 de la madrugada. Última frase. Si los pensamientos son erróneos, los sentimientos también lo serán. Y pensamientos y sentimientos, combinados. Inventen su palabra, amigos. No puedes cambiar tu carácter, pero puedes controlar tus pensamientos y sentimientos. A continuación, lo que dice es que la creencia mata. Y la creencia cura. Muchos se preguntan, ¿cómo? ¿Puedo dejar de pecar? Lo he intentado, pero no he logrado ningún avance. Las palabras azules dicen no. Mis amigos, con el corazón el hombre cree hasta que es completamente justo. Con una confesión oral se hace hasta que estés completamente salvado. Escuchar. ¿Qué debemos decir? Señor, por la gracia de Dios, seré un vencedor. Palabras azules otra vez. Escuchar. Seré libre. ¿Ese es el futuro? Sí, pero no, pero de lo que soy libre es de ese tiempo presente. Ah, seré libre. Soy libre. Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo en voz alta, hoy seré victorioso. Hoy he salido victorioso. Y al manifestarlo con tus palabras, Dios obrará en ti para terminarlo y para que se haga según su beneplácito. Este es el último, amigos. Aquí lo tienes. Alienta tu alma. ¿Cuál es esa palabra? Alentar. Alienta tu alma. Última frase. No le dé expresiones a las cosas negativas. Animen a sus almas a tener esperanza y alegría, amigos míos. Cree y confía en Dios. Satanás odia este mensaje. El adversario de las almas, Satanás, no puede leer tus pensamientos. Él no puede. Palabras en rojo. Si nos esforzáramos por reprimir los pensamientos pecaminosos, los pensamientos y sentimientos negativos, sin darles expresión, sin expresarlos en palabras o acciones. ¿Cuáles son las últimas 4 palabras? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuáles son las últimas 4 palabras? Satanás sería derrotado. Con la mente, el hombre cree para alcanzar la justicia, donde la confesión oral se hace para salvación. ¿Qué punto te llamó más la atención hoy? Quiero escuchar un punto breve que les haya llamado la atención hoy. Y también quiero saber qué piensas creer esta semana y qué piensas manifestar en tus palabras esta semana para que puedas crecer y volverte más espiritual. ¿Cuál es su opinión hoy? ¿Quién quiere serlo? Déjame ver las manos aquí. Micrófonos, por favor. Un punto rápido. Padre Celestial, mientras tomamos en cuenta los comentarios, que nada, ni una sola palabra, ni una sola acción, apáguela. Experiencia espiritual que estamos teniendo hoy en el nombre de Jesucristo. Vamos, predicador. Un punto. El hecho de que la expectativa da como resultado, bueno, la expectativa es lo que define el resultado. Si tienes expectativas positivas, obtendrás un resultado positivo. Y tengo un testimonio sobre eso. No voy a compartirlo, pero sí, me curé porque tuve una expectativa muy positiva después de orar y me curé. Amén. ¿Quién sigue? Alabado sea Dios. Vamos rápido. Micrófonos. Quiero tener una mentalidad de placebo a partir de hoy. Amén. Y no una mente de novato. Pero el placebo en un concepto espiritual. Pero entiendo el juego de palabras. Amén. La fe mata. La fe cura. La fe mata. Nocivo. La creencia cura el efecto placebo. Vamos, nunca antes había oído la expresión nocivo. Pero me parece muy interesante. Pero volviendo a lo que decías. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Y es totalmente cierto, porque antes le tenía miedo a los ascensores. Me daría miedo quedarme atascado en ellos. Así que no me metería en ellos. Así que, justo cuando intentaba depositar mi fe en Dios y entrar en ellos, seguía teniendo miedo. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Se atascó. Pero Dios me mostró que incluso cuando estoy atascado, Él sigue conmigo. Así que, estuve bien. Amén. Un punto. Vamos rápido. La mente es un poder desperdiciar cosas. Me lo perdí. La mente es algo poderoso que necesita descansar. Amén. Amén. Próximo. Vamos. Pastor, iba a decir que creer mata y creer cura, pero usted entiende mi punto. Así que voy a añadir una cita bíblica. Mateo 50:1 nos recuerda que no es lo que entra por la boca lo que nos contamina, sino lo que sale de ella. E incluso tu palabra negativa te contaminaría. Amén. Vamos. Tomar el noivo es igual de efectivo que tomar el placebo. Elijo tomar el placebo ahora. En el sentido espiritual. Amén. Amén. Vamos. Para que podamos ser transformados, debemos estudiar la mente de Cristo y creer en Él. Amén. Poderoso. Sí. Rápidamente. Hijo, ten buen ánimo. Bendito seas, tus pecados te serán perdonados. Ten buen ánimo. Antes de ocuparse del cuerpo, COCUP o con acento agudo de la mente. Porque una vez que influyes en la mente, el cuerpo te sigue. Sí. La batalla es entre nosotros y nosotros mismos. Y la guerra contra uno mismo es la batalla más grande que jamás se haya librado. Amén. El más grande. Próximo. La justificación y la rectitud por la fe comienzan en la mente. Alabado sea Dios. El último. Vamos, predicador. Hay un dicho que dice, finge hasta que lo consigas, pero conseguí uno mejor. Créelo. Para justicia, háblale a la realidad. Amén. Alabado sea Dios. Una más. Amén. Dicen, no dejes que el enemigo sepa cuál es tu próximo movimiento. Y si puedo controlar mis pensamientos, y por lo tanto controlar mis acciones, entonces dejo a Satanás. Sin armas. Poderoso. Escriban Mateo 9:29 de la mañana. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Vamos, iglesia. Mateo 9 versículo 29. Todos repitan después de mí. Según vuestra fe. Iglesia, que os sea hecho. Así sea. Arrodillémonos todos en este momento.